Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie de tutoriales sobre Corona Render. En el vídeo pasado ya os comenté cómo podíamos optimizar una escena utilizando Corona Render, que a pesar de que tiene muchos menos parámetros que otros motores de render, a veces, especialmente si queremos hacer una animación, puede ser interesante manipularlos para optimizar los tiempos de render. En aquella ocasión, por ejemplo, os comenté lo importante que era el uso de portales y cómo podíamos configurar varios parámetros. Cuando os hablé del uso de portales, os comenté que tenía mucha importancia la dirección de las normales de los portales, pero esto no es así. Era así previamente en las primeras versiones del motor, pero ahora mismo cuando uséis portales en Corona Render no importa la orientación de las normales. Quería aclararlo para que no tengáis esa confusión en mente y de esa manera pues ya no os tenéis que preocupar de ese aspecto de los portales en Corona Render. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar explorando más cosas sobre Corona y en concreto vamos a hacer un repaso a las diferentes maneras que tenemos en Corona de crear metales. Me habéis preguntado mucho sobre este tema y creo que es importante hacer un par de aclaraciones porque noto todavía mucha confusión sobre cómo se crea un material físicamente correcto en este motor de render o en realidad en cualquier motor de render. De manera que vamos a hacer un pequeño repaso a los conceptos teóricos fundamentales que ya expliqué hace muchos años cuando hice el primer tutorial sobre materiales y luego continuamos con la práctica para que veáis cómo se aplica ese conocimiento dentro de Corona Render. Supongo que los que ya tenéis más tiempo siguiendo el canal recordaréis perfectamente estos conceptos. Habíamos visto que había dos clases de materiales, los dieléctricos y los conductores. Los dieléctricos son plásticos, pinturas, maderas, etc., cualquier elemento que no sea buen conductor. Y luego tenemos los conductores que generalmente son los metales, como pueden ser el oro, el cobre, el titanio, el hierro, etc. Las diferencias fundamentales están generalmente en la cantidad de reflectividad base y en lo que ocurre con la luz cuando entra dentro de estos objetos. La reflectividad base de los dieléctricos vimos que era generalmente bastante baja, entre un 2 y un 5%, estando en la mayoría de ocasiones alrededor del 4%, mientras que la reflectividad máxima, o sea, la que observamos en los ángulos más cercanos a 90 grados, normalmente llegaba a ser del 100% o cercano al 100% si el objeto está lo suficientemente pulido. En los metales observamos una progresión similar en el sentido de que también cuando estamos cerca de los 90 grados tenemos una reflectividad máxima del 100%, sin embargo la reflectividad base de un metal es muchísimo más elevada, es de entre un 60 a un 90% de la reflectividad. Esta es la diferencia más importante y es lo que condiciona el aspecto de los dieléctricos y de los metales. También os había mostrado en aquel entonces unas curvas de progresión que representan cómo evoluciona la reflectividad de una forma más gráfica. Para que lo entendamos y lo tengamos fresco en este tutorial, en este tipo de curvas lo que nos aparece representado es, en este eje tenemos el ángulo de observación o los ángulos que forman las normales en relación a la cámara. De manera que, por ejemplo, estas partes del material, las del centro de la esfera que están directamente perpendiculares a la cámara, estarían formando 0 grados, mientras que estas otras caras de la esfera que están en los bordes de la esfera estarían formando cerca de 90 grados. De manera que, ¿qué significa esta curva? Significa básicamente que aquí en estas caras la reflectividad del material es esta, y aquí en estas caras la reflectividad del material es esta, y estos son todos los valores intermedios según voy progresando en las caras de esta esfera o en realidad de cualquier objeto curvo o un objeto plano que esté rotado, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los metales vimos como el comportamiento es diferente, es mucho más elevada la reflectividad base, pero también evoluciona y en cierto punto de nuestra curva también tenemos el 100% de los reflejos. Y ya hemos visto también que hay varias maneras de simular este tipo de reflectividad. Vamos a repasarlo en Corona porque veo que hay mucha gente que sigue utilizando valores de índice de refracción muy elevados y esto solamente es una excusa cuando no hay tinte en el material.
También vimos que en el caso de los dieléctricos el color viene determinado por lo que ocurre dentro del material o la reflexión difusa, mientras que la reflexión especular era blanca o igual para todas las frecuencias de onda, y vimos también que en el caso de los conductores ocurre algo completamente distinto. La reflexión difusa no existe, por decirlo de alguna manera, y el color de los objetos metálicos viene determinado por las distintas frecuencias de onda que no se reflejan por igual en la superficie. Esto nos daba dos workflows de creación de materiales completamente distintos, uno para dieléctricos y otro para conductores. En dieléctricos teníamos un diffuse, un especular que era siempre del 100% y lo controlábamos con el índice de refracción. Mientras que en conductores nuestro diffuse era negro y el especular lo teníamos que controlar con una serie de opciones más complejas, que es precisamente lo que vamos a estudiar en este tutorial. Si aún no estás familiarizado con estos conceptos y este resumen te parece demasiado rápido y te has perdido muchas cosas, te recomiendo que mires previamente mi tutorial original sobre materiales físicamente correctos, donde todo esto está desarrollado con muchísimo más detalle y más despacio. También, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso a dos páginas web que ya utilizamos en el primer tutorial de creación de materiales para explicar cómo funciona la luz y cómo podemos calcular ciertos parámetros físicos en nuestros metales. Estas dos páginas web son Refractive Index, que podemos encontrar aquí un montón de información útil para averiguar cómo funciona la luz en diferentes tipos de metales, por ejemplo. Y luego tenemos dentro del portal de Hyperphysics este sistema o esta calculadora para calcular la reflectividad base en función de dos índices de refracción, que puede ser útil única y exclusivamente en el caso de que nuestro metal no tenga color. Si nuestro metal tiene cualquier tinte de color, la información que obtenemos aquí rara vez sirve para nada. Por ejemplo, si hacemos un hierro que no tiene casi nada de tinte, pues esto nos puede servir. Si hacemos un cromado, también, pero en el momento que apliquemos esta información a un oro, un cobre, el titanio, etc., vamos a obtener resultados completamente incorrectos. Por eso es muy importante que no asumamos que simplemente copiando cualquiera de estos parámetros al azar y poniéndolo en nuestro motor de render ya tenemos materiales físicamente correctos. Si no sabemos interpretar adecuadamente la información que viene representada en estas dos páginas web, podemos cometer graves errores a la hora de crear materiales físicamente correctos. Esta es una de las más interesantes, Refractive Index, ya que nos da una información muy completa. Podemos seleccionar, por ejemplo, dentro de la categoría de 3D, la subcategoría metales, y aquí podemos estudiar cómo se comporta el oro. Tenemos la posibilidad de establecer la frecuencia de onda que queremos analizar. La que viene por defecto de 0,5876 es la que se corresponde normalmente con una frecuencia de onda del color blanco. De manera que la información que nos va a aparecer a continuación, digamos que sería la que tiene referencia a las frecuencias de onda blancas, o cuando tenemos todas las frecuencias de onda juntas, para que se entienda de otra manera. Y lo primero que nos aparecen aquí son dos coeficientes. Por un lado tenemos el índice de refracción y por el otro lado tenemos el coeficiente de extinción. A diferencia de lo que ocurre con los dieléctricos, donde solo necesitamos el índice de refracción para definir las propiedades de reflectividad, en el caso de los metales hacen falta dos. Y lamentablemente en los motores de render solo tenemos uno. Luego, a la hora de crear metales en los motores de render, tenemos que inventarnos otra manera de hacerlo. Veremos, por ejemplo, un plugin como el que tiene Siger Saber de forma gratuita para hacer esto, que sí que permite, como veis aquí, introducir los valores de coeficiente de extinción e índice de refracción por cada canal RGB. El uso de estos plugins a priori puede parecer sensacional porque nos da un resultado muy preciso, pero tienen varios inconvenientes. El primero es que es un plugin y por lo tanto necesitamos, en caso de que lo vayamos a usar en una granja de render, asegurarnos que la granja de render también lo tiene instalado. También nos hace depender de un plugin. Quizás dentro de 2 años este plugin se deja de fabricar y nuestras viejas escenas ya no funcionan correctamente. Y por último, es una manera demasiado precisa de generar un metal y muchas veces de forma artística nos puede interesar variar el aspecto final de nuestro metal. Hacerlo de esta manera requiere modificar 6 parámetros en lugar de un simple color. De manera que, a pesar de que esto pueda parecer la alternativa más correcta, en mi opinión no es la más eficiente. Ahora veremos un poquito cómo funciona. De manera que, por ejemplo, si nos vamos a nuestro ejemplo del oro, vemos que para la reflectividad o las frecuencias de onda blancas,
este material tiene una reflectividad base de un 88%. Es importante recalcar que esta reflectividad base que tenemos aquí no está separada por canales RGB, es una media, por así decirlo, de cuánta luz reflejaría el oro. Y aquí tenemos una representación gráfica de este mismo valor. Tenemos tres curvas que no representan los tres canales de colores. Representan dos polarizaciones diferentes de la luz y la verde es la que a nosotros nos interesa, que es el promedio de las dos polarizaciones. De manera que, ¿para qué nos sirve esta información? Pues muy sencillo. Por ejemplo, nosotros podemos decir, yo quiero trasladar esta información a un motor de render que trabaja con un sistema RGB. Lo que puedo hacer es establecer aquí, por ejemplo, primero la frecuencia de onda del color rojo, que sería 0,65. Voy aquí abajo y me da esta curva de reflectividad, de manera que yo sé que el canal rojo de mi material tiene que reflejar de esta manera. Tiene que empezar reflejando un montón, casi un 95%, y al final de la curva, como es normal, tenemos un 100%. Y ahora me voy al color verde, que es 0,51. Y entonces tengo una curva completamente distinta. Es normal porque todos sabéis, el oro tiene un color amarillento, luego es normal que el rojo refleje más que el verde y el azul. Y aquí veo que la reflectividad base para el verde es de un 55%, y aquí tengo una representación gráfica, recordad, solo la curva verde, que me dice cuánto tiene que reflejar mi material en el canal verde. Y por último me voy al canal azul, y tengo aquí otro valor diferente de reflectividad que es de 0,37. Y esto significa que tengo esta progresión de reflectividad. Si yo ahora creo una representación visual de estos tres parámetros, un material de oro que yo quiera que sea exactamente este del laboratorio, tiene que tener una reflectividad exactamente igual que esta que está representada en este gráfico. De manera que mi objetivo ahora puede ser cómo logro conseguir un comportamiento idéntico a este dentro de mi motor de render, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero es muy importante recalcar que si os fijáis, la reflectividad máxima del oro no es amarilla, es blanca. Los tres canales por igual están al 100%. De manera que este amarillo que vemos es debido a que tenemos más rojo, un poquito menos de verde y mucho menos azul. Esta reflectividad que llamamos base es la que podemos establecer mediante un color, por ejemplo. Y cuando usamos una de estas tablas, como las que yo os proporcioné hace mucho tiempo, esta de aquí, este color que viene aquí dibujado es precisamente el que representa esta reflectividad base. Pero si queremos un material verdaderamente correcto, tendremos que buscar una manera de decirle al motor de render, esta es la reflectividad base, pero ojo, la reflectividad máxima yo quiero que sea del 100%. Y ahora vamos a ver cómo se hace esto en 3D Studio Max. Como siempre voy a utilizar una escena muy sencilla para las pruebas, es un HDR en el environment que he creado directamente de una escena en 3D, ya os mostré cómo se podía hacer esto en otro tutorial, y un tone mapping muy básico que consiste en la compresión del rango dinámico y un ajuste de contraste utilizando uno de mis LUTs. De esta manera tenemos una previsualización más correcta a la hora de crear nuestros materiales. Y vamos a empezar a probar diferentes maneras en las que podemos crear nuestros metales. Vamos a usar todo el rato esta tabla de referencia que os proporcioné en su momento para que veáis cómo se usa dentro de Corona y también para que entendáis cómo debemos evitar utilizarla. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, en este material básico que ya tenemos aquí creado, primero ponerle un color completamente negro al diffuse, porque recordad, esta parte para los metales no es la que necesitamos, debe de ser siempre negro. Y luego vamos a establecer la reflectividad al 100%. Fijaros, por ejemplo, que si yo quiero ahora crear un material de oro, lo único que tengo que hacer es seleccionar mi oro. Pero obtendría un comportamiento como este que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. Es importante recordar que esta bolita de muestras es un dieléctrico y por lo tanto el color que yo introduzco en esta cajita se corresponde con la reflectividad máxima y no con la reflectividad mínima o base, que es la que a nosotros nos interesa. Y lo que hace el motor de render es que con este parámetro de aquí, que es el índice de refracción,
controla precisamente la reflectividad base. Luego hablaremos de por qué no es buena idea aumentar este parámetro para crear nuestros metales. La manera más fácil de crear un metal, si estamos dispuestos a sacrificar la reflectividad máxima, es simplemente desactivando por completo el índice de refracción. En el caso de corona, esto se hace introduciendo aquí 999. ¿Esto qué nos daría? Un metal que tiene una reflectividad constante independientemente del ángulo de observación. Si lo comparamos con el resultado que estamos buscando, recordad, nosotros buscamos conseguir un material que se comporte de esta manera. Desactivando el índice de refracción y introduciendo un color, lo que conseguimos es este otro resultado. No hay ningún punto donde vayamos a conseguir un 100% de reflectividad máxima. Sin embargo, no es un mal resultado. Teniendo en cuenta lo fácil que es de crear y también lo fácil que es de modificar para conseguir, por ejemplo, otro tipo de materiales reflectantes, como podría ser un metal de estos anodizados, por ejemplo, es una muy buena manera para aquellos que no quieren complicarse de crear sus primeros metales. Pero vamos a explorar maneras más complejas de hacer esto. En este caso no me voy a molestar en utilizar el sistema que os mostré en alguna ocasión, que consistía en utilizar un mapa de Fallow, irnos a las propiedades de nuestro Fallow, activar el Color Map y separar cada uno de nuestros canales RGB para intentar imitar el comportamiento de estas tres curvas que tenemos aquí. Porque como ya os comenté en su momento, el problema que tenemos con 3D Studio Max es que este Fallow no es lineal, y eso significa que aunque yo calque las curvas en este gráfico, el resultado que voy a obtener al final es incorrecto. Es simplemente un problema del software que estamos utilizando. De manera que no es muy versátil, porque además, cuando quiero cambiar algo, por ejemplo, vamos a hacerlo muy rápido, sin que sea muy preciso, simplemente para que podáis entender a lo que me refiero. Hemos visto que aquí teníamos un 98% de reflectividad, más o menos, en el color rojo. Vamos a ponerle un poco menos. Y vamos a añadirle aquí un punto intermedio donde queremos que la reflectividad pase de la base a la máxima. Luego vimos que en el canal verde teníamos una reflectividad más o menos como esta. Y lo mismo, hay un punto donde pasamos de la reflectividad base a la reflectividad máxima. Y luego tenemos el canal azul, que más o menos podría estar por ahí. Y como os digo, esto es una aproximación, simplemente quiero que entendáis el concepto y que veáis por qué no es nada práctico este sistema de creación de metales. Bueno, vamos a suponer que esto es más o menos lo que nosotros queremos. Fijaros ahora que para conseguir que esto sea lo que defina la reflectividad de este metal, en lugar de utilizar un color sólido, lo que podríamos hacer es utilizar este mapa. Conectamos el mapa en lugar de nuestro color sólido. Como no tenemos activado Fresnel, esto es lo que va a controlar la reflectividad y tendremos, en este caso sí, una reflectividad máxima que ya sí que va a ser del 100% y una reflectividad base que estaremos definiendo con estas tres curvas. Pero fijaros, por ejemplo, que este oro me ha quedado un poco más naranja de lo que quizás a mí me gusta. Si yo ahora quiero alterar esas propiedades, es muy incómodo hacerlo utilizando, fijaros, estas tres curvas, porque es muy poco intuitivo, es muy poco preciso. Puedo conseguir buenos resultados si me paso aquí modificando estas curvas un buen rato, pero como en realidad, ya os he dicho, esto no es preciso, no le encuentro mucho sentido a complicar innecesariamente la creación de materiales cuando hay una alternativa mucho más sencilla, que es la que yo os planteé hace mucho tiempo y que es la que yo creo que es más versátil y más fácil. En lugar de separar nuestros tres canales RGB para crear nuestro material, vamos a buscar un punto intermedio. Vamos a utilizar un mapa del tipo Fallow también y vamos a definir simplemente una curva general que describa más o menos dónde cambia de reflectividad base a reflectividad máxima. En otras palabras, vamos a representar más o menos este comportamiento que tenemos aquí en este gráfico. Pero lo vamos a hacer por igual para los tres canales RGB.
Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, de esta manera, y aquí tendríamos un falloff que describe el cambio para todos mis canales de reflectividad. Y ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer es crear un mapa del tipo corona color y sustituir el primer mapa de mi falloff. Y ahora aquí puedo, por ejemplo, cargar el color de mi oro. De manera que voy a obtener un resultado muy similar y, de hecho, en muchas ocasiones mejor del que obtengo separando manualmente las tres curvas, pero fijaros que ahora yo tengo una forma mucho más intuitiva de controlar mi metal. Tengo la reflectividad máxima y además tengo la posibilidad de cambiar, por ejemplo, el color de mi metal de una forma muy fácil e intuitiva. Por eso, para mí, esta es la mejor manera de hacerlo. Vamos a hacer una cosa que es, por ejemplo, en este metal que hicimos, el fácil, por así decirlo, el que no tiene reflectividad máxima, vamos a hacer que compartan el mismo color. Y vamos a compararlos. Voy a hacer dos renders para que veáis que la diferencia que hay entre uno y el otro es mínima. Voy a pausar el vídeo y cuando tenga los renders listos, los comparamos. Ya termino el render y aquí tengo las dos versiones. Por un lado tenemos la versión simple, donde no hemos introducido ningún tipo de cambio en la reflectividad. Estamos utilizando un solo color y hemos desactivado el efecto Fresnel. Como veis, parece oro. ¿Cuál es la diferencia respecto a utilizar un falloff con una sola curva y un solo color? Es muy sutil, pero la vais a poder apreciar en las zonas que forman cerca de 90 grados con respecto a las normales, que son, por ejemplo, estas de aquí. Aquí se puede apreciar perfectamente cómo el oro que no tiene el efecto de falloff se comporta de esta manera. La reflectividad no cambia, mientras que cuando tenemos nuestro falloff, la reflectividad sí cambia. ¿Qué es más correcto? Depende. Esto es más físicamente correcto, sin embargo, hay gente que prefiere este tipo de resultado porque es más sólido, es como más impactante o el metal puede tener un poco más de presencia. Yo, a título personal, prefiero crear mis metales siempre con sus propiedades físicamente correctas, al menos como punto de partida. De manera que yo sigo recomendando esta manera de crear metales para cualquier motor de render. Vamos a estudiar ahora una alternativa que es la que no os recomiendo. Vamos a utilizar otro material distinto en lugar del oro, que ya hemos usado muchas veces. Vamos a utilizar, por ejemplo, el titanio o el hierro. El titanio quizás que tiene un color más como marrón y que es bastante neutral, pero aún así tenemos un tinte y nos interesa, por supuesto, conservarlo. De manera que la manera en la que yo me podría plantear crear este material sería una completamente diferente. Yo podría crear un Corona Material, poner aquí en el color la reflectividad del titanio, que es esta que tenemos aquí, y poner aquí en el diffuse un color completamente negro. Vamos a asignárselo a nuestra tetera para que veamos el resultado. Ponemos esto al 100% y ahora mi pensamiento podría ser, digo, bueno, pues voy a subir este parámetro para incrementar la reflectividad de mi material. Pero ¿hasta dónde subo este parámetro? Y la verdad es que no hay ninguna manera de saber con exactitud cuánta es la reflectividad base que vamos a obtener con este índice de refracción si utilizamos un color que no es blanco. Para que lo entendáis un poquito mejor, vamos a utilizar esta web de Hyperphysics. En esta web podemos calcular cuánta reflectividad base se corresponde a un índice de refracción específico. Por ejemplo, yo sé que 1,5 representa un 4% de reflectividad base. De manera que cuando yo en mi motor de render, y voy a crear otro material para no estropear este, cuando yo en mi motor de render pongo aquí 1,5, si tengo aquí 100%, esto representa un 4% de la reflectividad base y se va a comportar como un dieléctrico. Pero ojo, si mi reflectividad no es del 100% y es, por ejemplo, del 50%, entonces esto sería un 4% del 50%. Luego, en total,
un 2%. Fijaros qué grave es cometer este error, ya que nuestros metales van a tener muy poca reflectividad y van a ser demasiado oscuros. Van a ser una mezcla entre dieléctrico y metal, y no van a verse correctamente. Vamos a hacer un ejemplo con el titanio, por ejemplo. Nosotros nos vamos aquí a Hyperphysics, introducimos aquí el valor que se corresponde con la reflectividad de las frecuencias de onda blancas, que hemos visto que era más o menos este valor de aquí, y ahora dentro de metales seleccionamos el titanio. Y nos aparece aquí que la reflectividad base para el titanio, vamos a ver si se carga la página correctamente, es de un 60%, más o menos, vamos a suponer que es un 60%. Podríamos calcular cada una de las frecuencias de onda diferentes y tendríamos, al finalizar esas operaciones de cálculo, un color que va a ser este que yo tengo aquí. Así es como yo he hecho estos cálculos. Este sería el color que representa la reflectividad base del titanio. Y lo que algunas personas me han comentado, que quiero aclarar que no es correcto, es que para calcular la reflectividad base podemos ir aquí y aumentar este índice de refracción hasta que consigamos un 59,8%. Vamos a hacerlo para que lo entendáis mejor. Podemos ir aumentando esto hasta 2, hasta 3. Esto ya nos daría un 25% de reflectividad, 60% y estábamos buscando 59,8. Pues aproximadamente 8 o 7,9 vamos a probar. Vamos a hacerlo lo más preciso posible. 58, quizás 7,7. 7,85. Con esto tenemos, en teoría, la reflectividad base del titanio. De manera que podríamos pensar que si yo coloco aquí el color del titanio y le pongo aquí este 7,75, o 7,85, perdón, este es nuestro titanio. Sin embargo, este color no representa el 100% de reflectividad y por lo tanto esto sería el 60% de este color. Si yo pusiera aquí un color 100% blanco, entonces sí, este índice de refracción estaría definiendo un 59,9% de reflectividad base. Pero en el momento que yo introduzco aquí un color que no sea 100% blanco, como se puede apreciar perfectamente en la imagen, los resultados se convierten en incorrectos. Vamos a crear, por ejemplo, nuestro titanio de estas dos maneras. Tenemos una manera, aquí vamos a copiar también el parámetro del titanio, y para redondear, quizás le vamos a poner aquí un 8, ¿no? Vamos a darle este margen de error. Y aquí no se está actualizando en el render, pero ya tenemos cargado nuestro color para el titanio. Vamos a comparar, por ejemplo, las tres versiones. Esto es un titanio creado con el método simple, un solo color sin índice de refracción. Como veis, se ve bien, parece titanio. Esta sería la opción donde hemos creado nuestro titanio, además con un fall-off, lo que nos permite tener este comportamiento en los bordes. Y por último, este es el sistema que hemos creado utilizando un índice de refracción. Voy a pausar el render, hago unos renders a calidad alta y os muestro las diferencias. Ya tenemos el render terminado y como veis, por un lado tenemos el sistema que yo suelo utilizar, el que os he recomendado desde hace mucho tiempo y para mí el más versátil de todos, que es utilizar un fall-off y un color sólido para definir la reflectividad base. Muy versátil y además bastante realista. Este sería el aspecto de un titanio correcto, físicamente correcto. Y esto es lo que obtenemos utilizando índices de refracción. Además, luego os voy a mostrar en el caso del oro que no solamente es una cuestión de que sea más oscuro, también al introducir índices de refracción elevados estamos distorsionando mucho los valores de los ángulos cercanos a 90 grados. Luego os muestro en Nuke con el sampler los resultados de hacerlo correctamente y hacerlo de esta otra forma. Y luego aquí tenemos la otra versión, que es la que obtendríamos utilizando un color sólido. Como veis, es muy similar a la que teníamos cuando utilizamos las propiedades físicamente correctas, pero nuevamente estamos sacrificando la reflectividad en los ángulos cercanos a 90 grados. De manera que podéis utilizar cualquiera de estos dos sistemas. Un color sólido si no os encontráis cómodos manipulando una curva y os parece muy complicado,
Y si os encontráis a gusto con la técnica de fall-off, os recomiendo que utilicéis fall-off, pero de verdad intentar evitar utilizar este sistema de índices de refracción cuando el metal tenga un tinte. Evidentemente, si el metal no tiene ningún tipo de tinte, imaginar que queremos crear un metal que sea un acero, por ejemplo, vamos a duplicar este. Quiero crear un acero que en realidad debería de tener un ligero tinte, pero yo lo voy a sacrificar. Y entonces sí que podría decir, pues mira, voy a crear un acero con un 60% de reflectividad. Pongo aquí un blanco y ya sé que 8 de índice de refracción se corresponde más o menos con un 60% de reflectividad. Y como vais a ver, este material sí que va a funcionar correctamente. Se parece a un acero. Pero si combinamos las dos cosas sin saber por qué, si aquí ponemos un color, entonces ya tenemos un problema. Y aún así, aunque esto a priori parezca correcto, es mucho mejor hacerlo con los dos sistemas que os he explicado anteriormente. Para finalizar, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería hacer esto con nuestro plugin de Seeger Shader, que lo debo de tener por aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí está, Complex Fresnel. Y lo que hacemos con este plugin es conectamos este Complex Fresnel a nuestra reflectividad. Como este Complex Fresnel va a sustituir por completo la reflectividad, desactivamos el efecto de Fresnel poniendo aquí 999. Y ahora simplemente podemos seleccionar, por ejemplo, algunos de estos presets. Vamos a seleccionar, no sé, plata. No sé qué está ocurriendo, quizás que no tengo el render interactivo. Voy a comprobarlo. Sí, parece que era eso. Y entonces aquí tenemos una serie de presets que la verdad es que están bastante bien, que nos evitan tener que introducir manualmente estos 6 parámetros. Recordad que estos 6 parámetros se pueden consultar en Refractive Index y serían los que se corresponden a los valores de N y K, que son Refractive Index y coeficiente de extinción, para cada una de las frecuencias de onda del material que estemos intentando imitar. Y entonces aquí podemos seleccionar, por ejemplo, pues no sé, oro. Podemos seleccionar cobre o cobalto, vamos a seleccionar el titanio, por ejemplo, para que veáis que se parece al que nosotros hemos creado manualmente. Y bueno, tiene el inconveniente de lo que os comentaba anteriormente, que es difícil de manipular, aunque las últimas versiones tienen esto de aquí, que nos permite, por ejemplo, alterar los colores. Imaginaros que yo creo aquí un oro, por ejemplo. Vamos a crear este oro. Y entonces tenemos aquí este material de oro que nos puede parecer muy naranja, aunque así es el oro de laboratorio. Y nosotros podríamos intentar decir, pues mira, le quiero cambiar el tono y lo voy a poner más amarillento. Es una buena combinación entre un sistema perfecto, físicamente muy preciso, y cierto grado de control con estos manipuladores de aquí. Yo a título personal sigo prefiriendo el control absoluto que me da esta otra técnica, que yo puedo simplemente decidir el color que a mí me dé la gana de forma completamente independiente y sé que esto se va a comportar como un metal, porque ya me he asegurado de que la reflectividad base sea definida por el color, pero la máxima va a ser siempre del 100%. De manera que es muy sencillo crear metales de esta manera. Un poco más adelante quizás haremos un material de carrocería de vehículo con Corona Render muy similar al que hicimos con V-Ray, pero teniendo en cuenta las particularidades de Corona que hace que sea un poco diferente. Para finalizar os voy a mostrar cómo sería el resultado de lo que implica utilizar un índice de refracción en Nuke con un sampler y vemos cómo hacer un material un poco más complejo. Aquí tengo preparado en Nuke el resultado de un experimento que suelo hacer siempre que quiero comprobar las diferencias entre diferentes métodos para crear materiales, por ejemplo. Es un experimento muy sencillo que podéis replicar si queréis en vuestra casa. Es un plano que va teniendo cada vez más ángulo respecto a la cámara. Aquí tenemos 0 grados, el plano está completamente orientado a la cámara, y aquí tenemos el ángulo rotado 90 grados o 89,9, que es lo máximo que podrá renderizar el motor de render. De esta manera, si yo le aplico a esta geometría un material y hago un render, puedo analizar el resultado que obtengo de mi material. Esto me permite varias cosas. Primero, comprobar si hay alguna diferencia entre el input que yo introduzco en el motor de render y la salida. De esa manera quizás pues yo hay alguna cosa que no estaba contemplando, etc. Y también me sirve para saber si lo que yo creo que estoy haciendo es correcto o no. Yo puedo tener una hipótesis
pero hasta que no la pongo a prueba no la doy por válida. De manera que vamos a utilizar esto para analizar los tres tipos de materiales que hemos visto hace un momento. Por un lado tenemos el resultado que nos proporciona el render cuando renderizamos con un fall-off y un color sólido, que es este que tenéis aquí. Para conseguir esta muestra gráfica estamos utilizando una herramienta de Nuke que se llama Sampler. Uso Nuke simplemente porque para mí es muy cómodo hacer el sampler aquí, pero se podría hacer seguramente en otras herramientas que permitan muestrear de izquierda a derecha el resultado de estos colores. De manera que aquí tengo representado de forma gráfica la cantidad de cada uno de los colores que tiene este degradado. Y como veis, esto se parece muchísimo a lo que yo estoy buscando, que es un comportamiento donde tengo mis tres colores separados y al final tengo el 100% de reflectividad. Luego, en principio, esto yo lo doy por válido y cumple con los requisitos de calidad que yo estoy buscando. Luego tenemos el resultado donde hemos utilizado un color sólido que, como veis, pues no hay ninguna sorpresa aquí. Obtenemos lo que cabe esperar, el color que le hemos puesto la reflectividad. Como hemos desactivado Fresnel, se mantiene constante en todos los ángulos de nuestra geometría. Es un resultado, pues, correcto, entre comillas. Estamos sacrificando lo que ocurre en ángulos cercanos a 90 grados, pero no está mal. Sin embargo, fijaros lo que ocurre cuando muestreamos el resultado que nos proporciona utilizar un color y un índice de refracción. No solamente hemos perdido una gran cantidad de reflectividad base, si lo comparamos por ejemplo con este, para que podáis ver, es normal porque, como os dije, cuando hacemos esto, el color es la reflectividad máxima y no la base, sino que además estamos obteniendo un resultado muy extraño a la derecha de nuestra curva. Ya no solamente no obtenemos esa progresión de reflexión, sino que obtenemos un resultado muy raro. Esto ocurre porque el índice de refracción no está pensado para que utilicemos estos valores tan altos, no está diseñado para utilizar valores irreales de índice de refracción y por lo tanto la fórmula produce resultados extraños cuando incrementamos muchísimo los índices de refracción. Es cierto que en materiales que no tienen tinte da un poco igual, porque hay gente que esto le da igual, pero yo a título personal sigo prefiriendo un método más correcto de creación de materiales. Y si el material tiene un tinte como el oro, el cobre, el titanio, etc., no lo hagáis porque los resultados son bastante malos. Tras este análisis teórico, y como veis, para mí personalmente es extremadamente importante probar las hipótesis que pueda tener y no simplemente repetirlo. Siempre os lo comento en mis tutoriales, que no son tutoriales para que los copiéis o los repitáis paso por paso. Son tutoriales destinados a que podáis desarrollar vuestro propio criterio y podáis poner a prueba todos los conceptos que vayáis descubriendo, tanto en mis tutoriales como en otros que podáis encontrar en internet. Y de esa manera, al final del día, tendréis todas las herramientas necesarias para sacar vuestras propias conclusiones. De manera que yo lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar con este sistema sencillo que hemos visto, ya hemos visto cómo se comporta y hemos hecho una serie de pruebas. Y ahora lo que vamos a hacer es un material un poco más complejo. No voy a entrar en grandes detalles porque ya hay muchos tutoriales de materiales en el canal. Hay uno de Corona donde os enseño paso a paso cómo crear un material metálico muy complejo. Ahora simplemente, como para finalizar el tutorial, vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que hemos estado estudiando. Voy a utilizar lo primero mis texturas de suciedad para añadirle a este metal un mayor grado de complejidad. Ya tengo una base físicamente correcta, ya sé que esto se va a comportar correctamente. Y ahora solamente me falta empezar a pensar en qué le pasa a este material con el paso del tiempo, por ejemplo. Vamos a empezar, por ejemplo, añadiendo cierta suciedad en la superficie. Quizá lo hemos empezado a tocar, o le han empezado a pasar cosas y se ha empezado a acumular, no sé, grasa de las huellas de alguien o unas imperfecciones en la superficie. Dentro de mi librería voy a ver qué texturas tenemos que puedan ser interesantes. Si no tenéis acceso a mi librería de texturas, a pesar de que está disponible en la web, podéis usar cualquier textura. Yo uso las mías porque estoy familiarizado con ellas y son las que me gustan. Entonces vamos a utilizar dentro de las máscaras de suciedad, primero vamos a buscar una máscara que nos dé un comportamiento aleatorio. No estamos buscando nada muy específico, ni dedos, ni rayones, ni nada muy específico. Solamente una máscara que nos añada variación. Podría ser una cosa como esta, por ejemplo, ¿no? O vamos a buscar una que me parece quizá más apropiada para el metal. Una máscara como esta, por ejemplo. Y esto lo voy a utilizar simplemente para darle ciertos toques al glossiness de mi material. De manera que lo voy a cargar aquí. Como la textura está normalizada, yo puedo ahora con un
output cambiar los valores de esta textura. Puedo hacer que los negros, en lugar de ser negros y definir un 0 de glossiness, definan a partir de ahora un 50% o un 0,5 de glossiness. ¿Vale? Vamos a conectarlo en nuestro Reflection Glossiness y aquí se puede ver perfectamente el efecto que esto tiene sobre nuestro material. Tampoco le vamos a poner un máximo de 1, vamos a ponerle quizás un máximo de 0,9 y vamos a hacer simplemente esto, es lo que queremos. ¿Veis? Es algo muy sutil. Queremos hacer que el material sea simplemente un poquito más complejo de lo que sería si está recién salido de fábrica. Y ahora quizás para añadirle aún más complejidad, lo que podemos hacer es empezar a anidar dentro de 3D Studio Max diferentes texturas. Esto se podría hacer en Photoshop o incluso dentro de 3D Studio cuando finalicemos lo podríamos sumar todo y renderizarlo en una textura más simple. Vamos a añadirle, por ejemplo, los típicos dedos que se pueden acumular por el uso de este tipo de material, porque alguien lo empieza a tocar, etc. Vamos a cargar otra de mis texturas, que sería, por ejemplo, esta. Vamos a probar con varias para que veáis la diferencia entre varias de ellas. Y pensad, por ejemplo, que si ya tenemos definido el glossiness de la superficie base, ahora solo me interesa que estos dedos se multipliquen por encima de lo que ya tengo, que oscurezcan algunas partes para el glossiness. Luego vamos a utilizar aquí un composite. Este composite va a tener como base el material o el mapa que ya he creado. Lo vamos a reconectar aquí y ahora puedo empezar a añadir capas extra, como si estuviéramos en Photoshop. Esta primera capa que voy a añadir la voy a poner en el Layer 2. Como veis, sustituye completamente a la otra capa, pero si yo paso al modo de multiplicación, por ejemplo, puedo controlar que solo en algunas zonas se me oscurezca este material. Y bueno, estoy utilizando la capa 4 cuando debería de usar la capa 2. ¿Vale? Entonces ahora puedo disminuir el impacto que tienen estos dedos sobre mi material y tal vez ponerles algo más sutil, como un 15% o una cosa así. Y si quiero contrastar aún más el resultado, puedo venir aquí con un output y hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Me voy a asegurar que estas zonas grises desaparezcan. Voy a contrastar este mapa un montón. Por ejemplo, vamos a contrastarlo en la otra dirección. Puedo hacer una cosa como esta para asegurarme que solamente algunas zonas muy específicas queden marcadas sobre mi superficie original. Cuando hagáis este tipo de manipulaciones, que estamos, si os fijáis bien, subiendo por encima de 1 los valores de la textura, es recomendable que activéis el clamp para que no pueda haber valores extraños en esta superficie. Ahora, si os fijáis, ya tenemos aquí un resultado mucho más interesante. Tenemos nuestras imperfecciones base y por encima de eso hay unos dedos, que quizás incluso podemos darles mayor tamaño para que se vean mejor. Vamos a ponerles 0,5, una cosa así. Y aquí ya estáis viendo perfectamente estas manchas de dedos que van a hacer que nuestro resultado sea un poquito más creíble. Y siguiendo con esta misma dinámica de creación de materiales que ya he repetido pues, infinitamente en el canal, podemos continuar añadiendo complejidad. Vamos a añadir otro grado más de complejidad con unos rayones en esta ocasión. Vamos a buscar en mis texturas de suciedad unos rayones. Por ejemplo, estos me suelen gustar bastante porque son muy definidos y los puedo aislar muy bien. Y también vamos a probar con algo un poco más abstracto, como puede ser esto, que es una combinación de diferentes texturas. O como puede ser, por ejemplo, esta otra combinación. Vamos a probar esta de aquí. Nuevamente, si lo conectamos sin más, aquí a nuestro composite, sustituye por completo cualquier otra cosa que pueda haber y puedo ver aquí cuál es su comportamiento. Nuevamente, con un output, puedo contrastar el resultado para asegurarme que lo puedo aislar y dejar en zonas muy específicas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podría ser. Tal vez una cosa como esta, o creo que es demasiado brusco, pero vamos a probarlo para que veáis cómo sería el resultado. Lo ponemos nuevamente en multiplicar y vamos a utilizar siempre valores muy sutiles para que no de repente se carguen todo lo que hemos hecho por debajo. Estamos introduciendo, si os fijáis, estos rayones en la superficie. Y bueno, puede funcionar, aunque en mi opinión creo que es demasiado agresivo el resultado. Voy a probar en su lugar con esta otra textura que, si os fijáis, tiene menor densidad de rayones. Vamos a conectarla directamente aquí. Y para poderla previsualizar bien al principio, vamos a ponerle este multiplicar al 100%, este de aquí.
y nos añade como este otro grado de detalle. Vamos a ponérselo al 30%, tal vez al 20%. Como veis, es algo muy, muy sutil lo que estamos haciendo. Vamos combinando capas para añadirle cada vez mayor complejidad a nuestro material. Y pongamos por caso que con esto ya estamos satisfechos, vamos a hacer un metal que sea bastante nuevo, no queremos destrozarlo completamente. Pero, por ejemplo, ahora nos puede interesar añadirle ciertas irregularidades en la superficie, cierto relieve a este metal, ya que una de las primeras cosas que suele ocurrir con el paso del tiempo en los metales es que se empiezan a rayar, por ejemplo. Podemos utilizar este propio mapa como base, vamos a crear aquí otro composite. Creamos aquí un composite y utilizamos este mapa que ya hemos utilizado previamente como base para nuestros rayones y lo conectamos en el mapa de bump, en el mapa de relieve. Ya os he comentado en muchísimas ocasiones que cuando trabajamos con relieves muy finos, como rayones, por ejemplo, es importante hacer una previsualización que sea cercana al tamaño final con el que vamos a trabajar, porque si no, generalmente exageramos este relieve demasiado. Y ahora podemos, por ejemplo, dentro de este composite, una cosa que puedo hacer si quiero tener la posibilidad de añadir más de un mapa de relieve, en lugar de conectarlo aquí en el primer canal, y vamos a parar el interactivo porque parece que no ha funcionado correctamente, esto pasa a veces, y lo vamos a reiniciar otra vez. Y en lugar de utilizar el canal base, este rayón, puedo utilizar un corona color, por ejemplo, con un gris 50%, que sería 128 aquí. Y ahora, por encima de este gris 50% que representa ausencia de relieve, y para que sea así también voy a asegurarme de poner aquí 1, puedo ir conectando estos parámetros o estos mapas en modo, por ejemplo, multiplicar. De manera que ahora si multiplico este mapa un 10%, sé que estoy introduciendo de esos rayones una pequeña cantidad nada más. Vamos a exagerarlo un poquito para que se vea en el tutorial, quizás 20%. Como veis, introduzco unos rayones muy, muy, muy sutiles, pero ahora tengo la posibilidad de continuar añadiendo más y más rayones. Vamos a buscar otra textura, como por ejemplo pueda ser esta, que nos añade rayones de mayor densidad. Voy a quitarle el filtrado para que sea mucho más nítido el efecto, y ahora voy a aumentarle, por ejemplo, el tileado para que sean unos rayones súper finos. Una cosa como esta, por ejemplo. Y ahora, en lugar de utilizarlo al 100%, hacemos como hemos hecho antes y lo combinamos en modo multiplicar, tal vez a un 10 o a un 20%. Vamos a ponerle un 10 de momento. Quizás un 20%, para que se vea bien en el tutorial. Y entonces estamos añadiendo poquito a poco mayor y mayor complejidad en nuestro metal. Y por último, una cosa que podríamos hacer es, en lugar de definir las propiedades de este metal con un solo color sólido, nuevamente crear un composite, utilizar nuestro color sólido como base, pero ahora por encima del color sólido podemos añadirle mayor complejidad. Por ejemplo, vamos a buscar un mapa de polvo dentro de la categoría polvo de mi pack de texturas que tenga estas motitas, que es lo que yo quiero simular en el metal, como que tiene ciertas imperfecciones. Vamos a probar, por ejemplo, con este de aquí. Este me parece que puede ser interesante. Y muchas veces crear materiales es un concepto de prueba y error. Yo no sé cómo va a quedar esto hasta que lo conecte aquí y lo ponga a prueba. Estoy buscando resaltar estos pequeños detalles como si el metal se hubiera estropeado, luego lo hubieran vuelto a pulir, etc. Como que es un metal más viejo. Quizás es demasiado, estos pelos no me terminan de convencer. Vamos a probar con otro tipo de metal. Este, por ejemplo, me parece más interesante. Si os fijáis, le da textura a nuestro metal. Le da un aspecto un poco más rico, pero no lo vamos a utilizar al 100%. Lo podemos utilizar, por ejemplo, en modo softlight o una cosa así, y ahora conseguimos que nuestro titanio mantenga su color original, que ha sido definido por este corona color, pero tenga esta textura que hace que parezca un poquito más creíble. Esto es en esencia lo que vamos a hacer normalmente siempre a la hora de crear nuestros materiales. Como veis, no tiene nada de especial, es extremadamente sencillo si se comprenden bien los fundamentos de creación de materiales. Pero si empezamos a jugar con parámetros que desconocemos, puede convertirse en una tarea muy muy complicada crear materiales realistas. Ahora, por ejemplo, yo podría tomar la decisión de, para no tener que renderizar estos tres mapas en el momento del render, podría hacer un render map a la resolución final que yo quiera tener, por ejemplo, 4096,
o 2048, la que queramos, haríamos un render de este mapa que hemos combinado varias texturas y este va a ser nuestro mapa final para el glossiness. Ahora lo podríamos guardar, por ejemplo, en nuestro escritorio y lo vamos a guardar, por ejemplo, como PNG para intentar mantener la mayor cantidad de detalles posibles. Tarda un poquito en guardar los PNGs porque son unos archivos bastante pesados. Y ahora cuando termine lo que vamos a hacer es que vamos a cargar ese archivo en sustitución de este composite que contiene estos 3 archivos. Esto sería una manera de simplificar este material para el futuro. Vamos a cargarlo, que ya se ha terminado de salvar. Este glossiness es el que yo acabo de crear y solamente tengo que sustituirlo. Y como veis, las propiedades del material permanecen muy similares. Puede haber cambios dependiendo, por ejemplo, de si las texturas anteriormente eran muy grandes, del filtrado y de algunas cosas. Pero en principio el resultado va a ser prácticamente idéntico, como podéis ver aquí, ¿vale? Si queréis mantenerlo sin modificación, seguir usando el composite, y si queréis simplificar el material, repetid esta tarea que acabo de hacer yo aquí con todos y cada uno de los canales de vuestro material para simplificarlo. Y ahora, si finalmente cambio de opinión y digo, mira, pues me gustaría añadirle las propiedades físicamente correctas para que en los bordes del objeto tenga mayor reflectividad. Lo puedo hacer en cualquier momento. Puedo utilizar este falloff, por ejemplo. Puedo crear aquí la curva que representa la evolución de la reflectividad en función del ángulo de observación. Y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir esto por el mapa 1 y ya tengo correctamente representado las propiedades de este metal. Así de sencillo. Y ahora simplemente si quiero cambiar del tipo de metal, pues este color que es el que está controlando mi metal, puedo sustituirlo por oro, por ejemplo, y de repente tengo todas las propiedades que he acabado de crear, pero un material de oro. O puedo hacer que esto sea cobre, o puedo hacer que esto sea hierro. Como veis, es extremadamente sencillo trabajar de esta manera, aunque a priori pueda parecer complicado. Y nuevamente, si yo no me siento cómodo con el glossiness, o si quiero simplemente manipularlo, puedo, por ejemplo, convertir este metal en un metal que no esté tan pulido, o al contrario, puedo quitarle imperfecciones para que esté más pulido. Todo esto ya lo hemos visto en múltiples ocasiones en el canal. Quería mostraros un ejemplo práctico para que entendáis que trabajar de forma físicamente correcta no es más difícil. De hecho, es mucho más sencillo que tener que estar peleándose con propiedades incorrectas dentro del editor de materiales. De momento, hasta aquí va a llegar este tutorial básico sobre cómo crear metales en Corona. Quería recordarlo para que tengáis muy presente cómo se hacen este tipo de materiales en este motor de render. Voy a continuar con la serie de tutoriales sobre Corona. Veremos más adelante cómo seguir optimizando nuestras escenas, cómo podemos utilizar varios materiales que hay dentro de Corona especiales para optimizar ciertas situaciones. Veremos también cómo se puede crear, por ejemplo, una animación flicker free en Corona. Y seguiremos avanzando en este motor de render para que todos aquellos que no tengáis V-Ray podáis disfrutar del conocimiento que comparto en este canal. Como siempre, si os ha gustado, me encantaría que os suscribáis al canal, que visitéis 3D Collective. Recordad que hay un grupo de Facebook donde podéis plantear todas vuestras dudas. Es una comunidad muy activa donde pues, hay muchos consejos, información útil, etc. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.